Coactividad se refiere a... Puede ser... Okay, a la posibilidad de que la autoridad recabe las pruebas. Ok, bueno, pero... Ok, y este principio está en directa vinculación con otro principio que hemos hablado hoy también. Pues, la inmediación, quizás. ¿Sí? Ok. Y finalmente, el principio de la carga y la prueba, usted ya lo conoce. Quien alega de probar. Correcto. Punto. Ahora quiero hablarles de un tema... Antes de pasar. Antes de pasar, perfecto. A ver. Tú tienes estos 17 principios. Puede ser más, ¿ah? Pero... Puede ser más. Qué grave. Porque, si la prueba no reúne uno de esos principios, puede ser impugnada. Puede ser. Dependerá hay varias cosas aquí. Y es que tú sabes, tú eres economista, por lo que veo. Sí. En materia jurídica está siempre la lucha entre el ser y el debe ser. Correcto, ustedes son abogados, ¿no? Carlos, en la lucha jurídica está siempre la diferencia entre el ser y deber ser. La diferencia entre lo que sucedió en la realidad y lo que nosotros pretendemos reconstruir la realidad. ¿Ah? Para reconstruir la realidad lo único que nos queda es tener pruebas. ¿No? Pruebas directas o indirectas, pero en esa reconstrucción de la realidad que uno quiere probar, que uno quiere pues, presentar ante el jugador, tú puedes presentarlo de 1000 maneras. ¿No? Lo que hace el proceso civil ordinario es darte pautas para no irte más allá de ciertos principios. Principios no son en realidad límites, son simplemente las bases para presentar las cosas. Son bases, no son límites, no son las cosas mínimas. Por eso yo dije cuando hablé, ¿qué norma supletoria? Supletoria se refiere que cuando existe un vacío legal en la norma de ustedes de competencia, tienen que irse a otra norma legal que suple el vacío legal que existe. Entonces, como la norma especial de ustedes, la norma especial de competencia, no habla de estos principios, no los habla, simplemente habla de la prueba, hay que valorarla, bueno, etcétera, la prueba de competencia, el análisis económico de la competencia, bla, bla, bla. En realidad, lo único que te queda es irte a la norma general, procesal civil, que ilustra, inspira, da las bases necesarias para que no haya ningún tipo de abuso de parte del juzgador frente a las partes, o de parte de las partes frente al jugador, o de parte entre las partes. Si te das cuenta, estos principios se adecúan a las diferentes formas de quiénes son los obligados a observar esos principios. Por ejemplo, el principio que estamos hablando acá, que hacía una especie de conflicto entre pertinencia y contradicción, en realidad, el principio de pertinencia era para que en la argumentación de la parte, sus pruebas sean pertinentemente las que ella plantea. Pero en cambio el principio de contradicción es desde el punto de vista un poco más global entre el juzgador, que vea a las partes que contradicen sus posiciones. Eso es normal, y eso debe ser, pero no es que existe una contradicción, porque son diferentes niveles de quienes estarían aplicando los principios mínimos de un proceso administrativo general. Quizá para ver la comprensión que tengo del tema, y perdóname lo burdo del ejemplo, a ver. ¿Puedo yo decir, a manera de checklist, esta prueba contiene este principio, hasta llegar a los 17, y yo decirte, en razón de que tu prueba no contiene el principio número tanto, no va, o al juez en este caso, que está recetando las pruebas, puede decirte, no va a estas pruebas, y al no tener estos principios, no es válida la prueba. No sé si me expliqué bien. Sí. Bueno, mira, un checklist no lo hace el economista, lo hace el juzgador directamente sobre la base de sus ideas, saber entender las cosas. Pero, evidentemente, estos principios están siempre en la práctica de un juzgador, o se supone que debería estar en la práctica del juzgador, salvo que las partes lo aleguen, según ellos, que no se respetaron estos principios.
Pero no es que tú vas a ir directamente a prima facie, ir por los 17 principios. Hay unos que son muy obvios, como el último, por ejemplo, de la carga de prueba. Son muy obvios. Si tú fallas ese principio, estás pero fuera de... O sea, no contratas a un abogado. Pero a lo que voy es que no es que los jugadores, desde el punto de vista administrativo, como ustedes, o el juez, el Poder Judicial, vaya a estar con su plantilla de 17 principios. No. Esto de acá es parte general, parte intrínseca del juzgador. El problema no se surge ahí, el problema surge cuando alguien de las partes levanta este principio como algo que no se ha respetado. ¿Entiendes? O sea, es diferente. O sea, el análisis es diferente. No es que uno hay que seguir al pie de la letra esto, porque así no funciona el derecho. El derecho funciona sobre la base de interpretaciones entre lo que es y lo que debería ser. Lo que debería ser es eso. Lo que es diferente. En el medio es donde el jugador pone el balance, balancea lo que fue y lo que debió ser. Y en el caso de competencia, una autoridad de competencia tiene el desafío de que es un análisis interdisciplinario de un solo fenómeno, de un supuesto de hecho, porque es un análisis desde el punto de vista económico y es un análisis desde el punto de vista legal. Es ahí donde los abogados tienen que primero escuchar la evidencia económica si es que hay, y ver cómo esa evidencia económica se puede traducir a una evidencia que cumpla con estos principios que al final todo jugador lo va a tener y lo tiene que observar. Y si no lo observa, alguien le va a hacer acordar. Sean las partes, sean los denunciados, sea la parte afectada, depende de qué abogado. Pero eso es fundamental. El litigio, eso es lo que te da la idea. El litigio a veces nadie lo dice y ahí queda el asunto. Y si lo dicen, ¿qué pasa? Pero si no lo dicen, uno está en ese campo de decirlo, no lo dice. Por eso te digo, ese es un tema fundamental que quizás en el campo económico no existe eso, pero en el campo jurídico y un litigio jurídico, eso hay que tomarse en cuenta. Hay que tomar en cuenta que una parte procesada está en la potencialidad de poder levantar un principio especial. Gracias. Sí, nada más para complementar lo que tú comentas y un poco el beneficio de los economistas y también los que no nos acordamos tanto de nuestras clases de derecho procesal. Mi visión desde el punto de vista de los equipos de investigación es conseguir todos los elementos de convicción que nos ayudan a probar un caso y argumentar una historia, ¿no? Sin duda hay que cuidar mucho las formalidades y creo que esto es fundamental para eso y hay que tener mucho en cuenta estos principios que nos comenta ahora Pierre. Pero a veces es muy difícil encontrar esa prueba maravillosa y perfecta en los casos de competencia. Yo ahora estaba buscando algunos de los criterios que tenemos en México por si acaso les pueden servir y me voy a permitir leer una sentencia de nuestro país que fue muy importante y es paradigmática en México y lo que dice es que en materia de competencia económica es difícil establecer con precisión cómo se ha concertado un acuerdo o cómo se ha llegado a un comportamiento anticompetitivo. Dice, dado el cuidado que los interesados ponen para velar o ocultar cualquier vestigio de ello, por lo cual es evidente que en la mayoría de los casos no puede encontrarse prueba directa de la conducta desplegada por el agente o agentes involucrados, ni de todos los detalles que por obvias razones se ocultan u oscurecen, para lo cual debe hacerse una labor de enlace o adminiculación de diversos hechos conocidos para extraer una presunción o hipótesis a partir de un indicio y derivar inferencias basadas en la experiencia que lleven al conocimiento del hecho principal, sin que pueda exigirse un mayor rigor en el acreditamiento de circunstancias inmóviles dada su naturaleza. En ese orden de ideas, acorde con lo expuesto en la ley de competencia como en su reglamento, la prueba indirecta es idónea para acreditar a través de indicios suficientes vinculados con enunciados generales ciertos hechos o circunstancias a partir de lo que se conoce como la mejor información disponible respecto de la actuación de empresas que han concertado acuerdos para llevar a cabo prácticas monopólicas, pues es de esperarse que los actos realizados por esas empresas para conseguir un fin contrario a la ley sean disfrazados, ocultados,
seccionados, diseminados, a tal grado que la actuación de la entidad como tal se haga casi imperceptible. Y ello haga difícil, cuando no imposible, conseguir pruebas y establecer mediante prueba directa la relación que existe entre el acto realizado y la persona moral o entidad a la que pretende imputarse su realización. Y con esto, digamos, el criterio general es que la prueba indirecta es idónea para acreditar a través de indicios ciertos hechos o circunstancias a partir de lo que se conoce como la mejor información disponible, ¿no? Entonces, efectivamente creo que es muy importante cuidar todas estas formalidades, pero el trabajo de investigación implica conseguir todas las pruebas que se puedan, directas, indirectas, circunstanciales, económicas, por llamarle de alguna manera también, que permitan probar al final del camino la conducta anticompetitiva, ¿no? Y entre más pruebas mejor, y entre mejores pruebas mejor, pero a veces es difícil conseguir estas pruebas ideales que cumplen con todos los requisitos, y yo no me limitaría desde el punto de vista de la actividad de la comisión, de la agencia de competencia, a conseguir solo pruebas perfectas que cumplan con todos los checklists, sino todas las pruebas, aunque sean circunstanciales, aunque sean indirectas, aunque sean económicas, sirven para probar un caso de competencia. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Por ejemplo, en este caso que hablaba yo ayer, tenemos pruebas directas derivadas de la escucha telefónica, búsqueda e implantación, pero como estas pruebas venían de un procedimiento criminal, penal, y se discutía en el procedimiento criminal, el proceso criminal, la validad, la regularidad de estas pruebas, nosotros decidimos no las utilizar en el proceso administrativo para no correr el riesgo de tener la decisión después en juicio casado. Entonces, y utilizamos ¿qué entonces para condenar? Pruebas directas, pero no pruebas tan fuertes cuanto las derivadas de la escucha telefónica, ¿no? Por ejemplo, circunstanciales o indirectas, otras cosas que teníamos a mano, sino las pruebas derivadas del proceso criminal. Muchas gracias. La introducción que acaba de decir es fundamental porque me da pie a la siguiente diapositiva, que es el tema de la prueba directa, en contraposición a la prueba indirecta o indiciaria. Lo que ha leído ahorita Carlos es importantísimo. El hecho de que las Cortes es una sentencia judicial, imagino, ¿no? No es de ustedes, es una sentencia judicial. Entonces, lo que ha leído Carlos es fundamental. El reconocimiento de la prueba indirecta como un elemento idóneo, susceptible de ser reconocido por los tribunales y además manejado de esa naturaleza. Tenemos 5 minutos para terminar. Solamente quiero decirles que ustedes ya conocen qué cosa es la prueba directa, prueba testimonial, directa, discreción del juez. Esas son las formas por las cuales se puede conseguir la prueba directa sobre la prueba documental, si es una prueba testimonial, si es una inspección del juez directa, si es una prueba pericial. Y en la prueba pericial puede entrar el tema de los proyectos económicos y la deposición de testigos. Ahora, en los tipos de prueba indirecta o indiciaria, ahí empezamos a trabajar el tema de las presunciones legales. Presunciones legales que son consecuencia inmediata y directa de la ley. Podemos hablar de presunciones que admiten prueba al contrario, y de hecho es parte fundamental del principio de contradicción que hablamos en principio, que es las presunciones iure tantum, y hay otras presunciones que no admiten prueba en contrario, que son las presunciones de derecho o iure de jure, como le llaman los abogados. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que son, al final, son presunciones basadas en las circunstancias, basadas en que los cárteles se han sofisticado, que ya no es más común encontrar la prueba directa o documental o prueba dura como era anteriormente. Ahora, el tema es que hay un paréntesis acá, hay un footnote, un pie de página que quería poner, y es que en Ecuador todos los cárteles eran legales hasta septiembre de este año pasado. Cuidado.
significa que debe haber mucha prueba documental, mis estimados amigos. No es que sean sofisticados, sino que simplemente no ha habido enforcement, no ha habido una legislación de competencia nacional dictada por el Parlamento. Sí, debo decir que ha habido una ley regional, comunitaria, etc., etc., pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, básicamente los cárteles en Ecuador quizás no se hayan sofisticado de la manera como se ha sofisticado en México, en donde la prueba indiciaria es fundamental, en el caso de cárteles, o probar prácticas monopolísticas absolutas dentro de su legislación. Entonces, sí es necesario ir a esto y acudir a estas pruebas indirectas. Y estas indirectas te da el derecho, la posibilidad de insertarlas dentro del análisis económico de la competencia, dentro de insertarlo dentro de todos y cada uno de los estándares internacionales y buenas prácticas que las demás agencias de competencia que ahora están presentes están desarrollando. Eso es fundamental. Entonces, vamos al siguiente. Vamos a hablar de lo que hablemos ayer un poquito, que era doctrina de la prueba de las presunciones. Antes que se vaya a almorzar así como un rico. Hablaba ayer Juan Luis, y no me deja mentir, que para que se pruebe, para que haya una doctrina de la prueba de las presunciones, tiene que haber 3 requisitos, ¿no? Primero, que los hechos o indicios que determinan las presunciones son demostrables. ¿Qué significa eso? De acuerdo al principio de comunidad de la prueba, hay varias pruebas, varios hechos, y esos hechos, en forma individual, puedan ser probables, o sea, demostrables, sobre la base inclusive de prueba dura, prueba documental. Pero si tú ves, en forma individual sí puedes demostrar un cierto hecho, pero si empezamos a analizar con el principio de comunidad de la prueba, todos estos hechos están correlacionados, están relacionados a una conducta que nosotros queremos, como por ejemplo el tema del paralelismo consciente de los actores, o el tema de la colusión tácita en un oligopolio, o en las prácticas concertadas, como le llaman. Entonces son diferentes hechos que podrían ayudarte, de acuerdo a las leyes económicas, a establecer hechos demostrables con una presunción de juris tantum. Y además que juris tantum supone prueba contraria, porque precisamente eso, puede ser que ese mismo hecho genere efectos procompetitivos. Por eso admite prueba contrario de la otra parte que diga, no, perdón, esta es una integración vertical y la única forma de poder trabajar este negocio es que todos estemos integrados. Porque además se cumplen los supuestos del artículo 12 que hablábamos ayer, de la excepción, que son que hay el tema de la distribución, el tema del efecto del consumidor, etcétera, etcétera. 2. Que la consecuencia de tales hechos o indicios acreditados en el proceso también sean demostrables, no solamente los hechos, sino las consecuencias de tales hechos. Y finalmente, que el agente económico no haya tenido otra alternativa para la consecución de tales hechos. Son 3 requisitos que han sido reconocidos por las Cortes europeas, sobre todo por la española, en casos concretos que podemos inclusive en su momento compartir con ustedes, si están interesados. Doctrina adoptada por el Tribunal Constitucional Español y la Constitución chileno. En Brasil no existe esa doctrina, por favor confírmenme, pero en México sí existe el valor de las pruebas directas y acabas de leer ello. Es decir, son diferentes jurisdicciones que quizás van más allá o van más por otros niveles, pero que son los tribunales constitucionales, los últimos, que dan ese tipo de interpretación de la norma jurídica en el caso de la competencia, que van a dar una mayor, dinamismo a lo que es la doctrina de presunciones. Siguiente. Y aquí quiero decir un poco el símil, es decir, en caso de la prueba de competencia, la prueba de las presunciones es la discrecionalidad técnica de las autoridades de competencia. Claro, porque son ustedes los que la evidencia económica van a tratar de traducirla dentro de los cánones de derecho a la competencia y puede ser eventualmente confirmada por los tribunales. Ya los tribunales de España y Chile ya confirman esto, y en México también. Quizás México, con el tema de la prueba indirecta, directamente, pero no como la doctrina de las presunciones, que va un poquito más allá, porque hay 3 hechos que hay que probar. Pero acá, por ejemplo, digamos, el valor de las pruebas indirectas
como producto del análisis económico realizado de autoridad de competencia, estarían teniendo la misma fuerza, serían equivalentes a la fortaleza de los hechos acreditados como producto de inspecciones, allanamientos, oficinas no identificadas. Es un poco el símil que quería compartir con ustedes. Creo que con esto es lo último. Ya la conclusión final lo vamos a hablar después y terminamos entonces. Muchas gracias. Buenas noches.